Bueno, mi nombre es José Manuel de la Fuente, soy socio director de la firma de la Fuente Abogados y Asociados. Entre las áreas que trabajamos es el tema incipiente de blockchain y criptoactivos. Esto es un mundo apasionante y maravilloso que si lo cogemos con ganas y con fuerza, yo creo que, y si no lo cogemos va a ser peor porque está imponiéndose y se va a imponer. Esto no es el Big Data, ¿vale? No es el Big Data. Si el Big Data, saben ustedes lo que es, que creo que sí, que lo sabrán perfectamente, pues esto nos dijo un gran desarrollador y una persona muy importante en blockchain, nos dijo, yo era senior en Big Data y ahora soy junior en blockchain. Esa es la realidad. Es decir, hola. Es muy difícil que esto sea divulgado fácilmente, aunque hay que hacer esfuerzo, y todo tiene una comprensión en la medida en que nos vemos en la necesidad de ello. Esto va a transformar, creemos, absolutamente nuestra sociedad y todas las sociedades, ¿vale? Las sociedades ya más avanzadas están muy puestas en estos temas y creemos que va a ser una transformación, y así nos lo han dicho y así se está hablando, que es si Internet transformó nuestras vidas, lo ha transformado nuestras empresas, el blockchain lo va a transformar absolutamente. Para que lo entendamos, tenemos que llevar este mundo físico, lo tenemos que llevar al blockchain, ¿vale? Eso resume un poco lo que yo quería manifestar. Tenemos muy poco tiempo. Por desgracia, en apenas 15 minutos que habrá para hablar de blockchain, 15 minutos de seguridad, es prácticamente imposible. Lo que sí que esperamos que se produzca unos flash que provoquen en todos ustedes un deseo de conocer más. Internet está lleno de blockchain y de criptomonedas, criptoactivos, y está lleno de seguridad, de temas de seguridad. Gran parte de eso es falso. Las ICOs, el 90% de las ICOs no son reales, o no son fiables, y por tanto, para los que sepan un poco lo que estamos hablando, hay que saber qué terreno se pisa. Eso trataremos ahora de muy brevemente hacer mención a ello. Y vamos ya con los ponentes. Yo no voy a molestar mucho ni nada y dejaré que nuestro primer amigo, Juan Jesús Merino Carretero, que es extremeño de Badajoz, nació en 1985, es técnico en sistemas, ingeniero superior de informática y tiene máster en informática. Ha hecho varios proyectos que han tenido premios y docencias muy cualificadas y muy destacadas. Recibió el Premio Emprendedor 21 en el año 2018 y actualmente, que es lo más importante de todo esto, puesto su currículum es amplio y extenso, no voy a extender nada, es que está actualmente trabajando en CEDESA, de la cual empresa que es CEO. Por tanto, está absolutamente cualificado para que nos explique y nos hable sobre seguridad y va a tener más o menos 15 minutos para poder explicarnos. Te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Gracias a todos y bienvenidos a este taller. Me alegra ver cómo el éxito que tiene, ¿no? Porque esto significa que hay un interés en el tema del blockchain y, por supuesto, en la seguridad informática. Bueno, la charla o lo que venía a comentaros lo había dividido en dos secciones. Uno, dar un enfoque de qué es la seguridad informática, cómo nos afecta a nivel personal, ¿no? Con personal me refiero a persona como entidad, y cómo nos afecta como empresa. Bien, luego la segunda parte, hay el que conozca el mundo de la industria 4.0, la industria conectada, sabrá que hay un documento emitido por el gobierno alemán, que es como el libro, el documento más importante en el cual se hace la definición de industria 4.0, cómo afecta, dónde hay que incidir. Bueno, pues este documento también incluye
una sección de seguridad asociada a esa transformación a una empresa de industria conectada. Y tiene 9 puntos que son muy importantes, de los cuales yo voy a hacer un resumen muy pequeño, ¿vale? Aunque es pequeño, de los 9 he tenido que coger 6. O sea, imaginemos lo importante que resulta. Y bueno, vamos. La intención es, como decía José Manuel, dar unas pinceladas para luego abrir debate o que podáis consultar en otras fuentes más información, porque, como decía, nos afecta a todos. Bueno, también tenía 2 opciones, según el público, de iniciar la charla. Una era una presentación diciendo que mi empresa, que inicialmente surgió vinculada a la seguridad, a la respuesta post-incidente, no pre-incidente, es decir, como forenses informáticos. Bueno, que nuestra empresa, pues tenemos una media corta de 50 ataques, de ciberataques diarios a nuestras infraestructuras. Estos ciberataques que luego me parece hasta poco. Y nosotros nos dedicamos a esto. No sé cuántas personas habrá aquí, pero si multiplicamos, imaginemos la cantidad de ataques que se están produciendo a nuestras infraestructuras, a nuestros sistemas de forma continua. Bueno, esta presentación le iba a alargar, pero tenía otra presentación más informal, que es que os iba a comentar cómo nos afecta en primer plano la ciberseguridad. Yo, que tengo un pelín de mala leche, le gasto la misma broma a mis amigos y a mis familiares, que ahora ya Apple me cortó el hilo, porque, como sabéis, a partir del iPhone 7 venía con un detector de huellas dactilares que te permitía desbloquear el teléfono. Bueno, pues imaginaos que todavía no me he encontrado a nadie de mi familia, de mis amigos, que no caiga, que nos juntamos para comer y le digo, oye, mira, como soy informático, digo, déjame ver tu móvil, tal, introduce aquí el PIN. Entonces, cuando ellos me desbloquean el teléfono, yo aprovecho y registro mis huellas dactilares en sus teléfonos. Semanas más tarde, hago como que le echo el aliento al teléfono y digo, mira, voy a detectar tu huella. Y voy con mi dedo y todo el mundo se queda asombrado, ¿vale? O sea, se la juego a todo el mundo y todo el mundo cae. Y simplemente para gastar una broma, ¿no? Imaginaos cómo no caemos en las vulnerabilidades de nuestro sistema y lo que nos encontramos a través de la red, ¿vale? El modelo de seguridad informática antes estaba muy orientado al negocio, ¿no? a las administraciones. Luego pasó a las personas, porque se ha hecho, por ejemplo, el INCIBE o otras organizaciones cuidan mucho la formación al ciudadano para la protección de sus datos y de su identidad digital, y ahora vuelve otra vez a la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas están pasando de un modelo o estaban pasando de un modelo analógico, pasar a uno digital, y ahora están pasando a un modelo totalmente conectado. ¿Qué supone eso? Que se abren nuevos riesgos, aparecen nuevas vulnerabilidades y aparecen, o deberían aparecer en nuestras empresas, nuevos procesos que se encarguen de gestionar esas oportunidades que tienen personas ajenas a nuestro negocio o incluso vinculadas a nuestro negocio, que es lo que nos encontramos muchas veces, para robar información, para falsear cuentas. Bien, en el año 1989, que ya ha pasado tiempo, apareció una cosita que se llama Morris, que fue el primer gusano que hubo en informática, ¿no? Como tal, con capacidad de reproducirse y de transportarse a través de la red. A partir de ahí, el 89, pues hemos tenido muchos casos como el WannaCrypt, que encriptaba los equipos. En el año 2000, si no me equivoco, el I Love You, que fue muy famoso.
y año tras año siguen apareciendo este tipo de amenazas. Estas amenazas, como decía, nos afectan como personas, nos afecta como empresa. Nosotros como empresa nos hemos encontrado con varios clientes a los cuales hemos conocido a través de que han sufrido un ataque de este tipo. Bien. ¿Cómo evitar este tipo de ataques? Bueno, lo principal, como pasa a lo mejor con la seguridad contra incendios o contra intrusión, yo digo siempre que el primer paso es utilizar el papel. Bien, o sea, no hay que armarse un servidor y comprar una infraestructura de protección. El primer paso que hay que hacer es coger un papel, hacer una reunión con equipos, analizar riesgos, saber ubicar cuáles son las infraestructuras que tenemos y dónde las tenemos y hacer una identificación de amenazas. ¿Por qué? Porque sin saber qué pueden atacar o dónde está nuestra información crítica, no vamos a ser capaces de protegerla. Luego, también es, y ya por ponernos un poco práctico, por el ajuste de tiempo, todos estamos acostumbrados a trabajar en red hoy en día, ¿vale? Es imposible que aquí haya nadie que, como autónomo, como empresa, que no trabaje sin que exista una red en su negocio, que saque fuera de su negocio, que esté conectado a Internet. Bueno, pues esta red, hay medios que son muy fáciles de implantar, que nos ofrecen un nivel de protección muy alto y que en muchos casos son gratuitos. Por ejemplo, yo tenía aquí anotado el uso de Cloudflare para proteger aplicaciones que están en la nube. Permite eliminar riesgos en cuanto a que hay sistemas que intentan averiguar a través de nuestro dominio, ¿vale?, qué aplicaciones tenemos publicadas en Internet y a través de, una vez conociendo qué es lo que hay, poder programar un ataque. Mark decía que seríamos, o hablaba de la posibilidad de ser sustituidos por software y robots, ¿no? Decíamos, oye, ¿seremos sustituidos? Sí, no, sí, no. Aquí lo que nos planteamos es si esa implantación de ese software, esos robots, nos da seguridad. Y no me refiero a un modelo de pensar que un robot se va a levantar de su jaula y va a empezar a atacarnos. Me refiero a que, por ejemplo, un robot o un software es una puerta abierta hacia nuestro negocio. Y como tal, también tendremos que tener en consideración qué medidas de seguridad tenemos que implantar para proteger nuestra información. Toda la parte digital de nuestro negocio es una oportunidad para ser atacada. Y, por lo tanto, es una oportunidad para que también nosotros la tengamos en cuenta y la protejamos. Podemos hacer, como decía, un modelo analógico en el cual tenemos una fábrica. Sabemos que cada ventana o cada puerta puede ser una opción a un ladrón a entrar. Bueno, pues para nosotros, en un modelo de industria conectada, cualquiera de los dispositivos que pertenecen a esa infraestructura puede ser un objetivo de ataque a través del cual se concedan acceso o se haga generación de permisos. Bien, por lo tanto, tenemos que, además de adoptar el control de usuarios con permisos, con grupos de acceso, tenemos que pensar también que en este nuevo modelo de trabajo hay que cuidar los elementos hardware, como puede ser eso, un robot, o los elementos software como interfaz de comunicación entre sistemas o incluso nuestro ERP, porque pueden ser cruciales para el desarrollo de nuestro negocio. Como ejemplo de esto, nosotros este año nuestra empresa es 90% orientada al software, pero este año hemos tenido un proyecto del desarrollo de unos sensores, es decir, estamos en IoT y lo hemos subcontratado. Como está claro, pues nosotros no tenemos capacidad de desarrollo electrónico, pero nada más darnos el producto, la empresa a la que le hemos contratado, en el primer minuto detectamos un fallo de seguridad. Y era que ese dispositivo que nos enviaba información que no es personal o que a priori no es importante, ese dispositivo que nos mandaba información era accesible, tras hacerle unas pruebas durante 5 minutos, era accesible a cualquier usuario del mundo.
Ese dispositivo nos iba a dar valores de temperatura, de básculas, de paso de animales por ciertos sitios, pero la empresa de electrónica no había caído en que esos datos para nosotros serían cruciales. ¿Por qué? Porque si alguien accediera a esos datos, podría saber cuál es nuestro volumen de ventas, bien, dónde están ubicados nuestros dispositivos y, por lo tanto, conocer a nuestros clientes, ¿vale? Y toda la información que nos da ese diseño que para nosotros era algo beneficioso si se podía convertir en un arma contra nosotros. En el primer minuto detectamos eso y en la primera hora el dispositivo ya está fuera de nuestras instalaciones a una versión 2 en la cual hubiera un cifrado de datos y unos cortafuegos que no permitirán un acceso tan sencillo. Bien. Por ir acabando, me gustaría dar unas pequeñas notas también sobre puntos que a día de hoy tenemos que tener muy en cuenta, porque hoy todos trabajamos de forma deslocalizada y olvidamos que, por ejemplo, si estamos conectados aquí a una red Wi-Fi, esos datos podrían estar comprometidos. Cuando viajas a extranjeros, nos conectamos a una red de un aeropuerto, quizás hayamos visto el hacker que trabaja para Telefónica, que es Chema Alonso, ¿vale? Cómo sale ahí en Salvados, cómo hace una red y tal. Bueno, pues eso, hay un poco de show ahí, pero es posible. Entonces, control, hay que hacer un control, hay que evaluar cuáles son los servicios remotos que realmente necesitamos. Tenemos que tener una política de monitorización de ataques, bien, porque si no sabemos que estamos siendo atacados no podemos hacer nada para luchar contra ello. Y bueno, comentar ya para finalizar que hay una cosa que está clara. Nos hemos hablado antes que quien no innova y no arriesga no gana o acaba muriendo. Bueno, pues con la seguridad de la información, seguridad de los datos, pasa exactamente lo mismo. Una empresa que se preocupa por proteger su información, por tenerla a salvo y hacer una buena gestión de ella, tiene muchas más probabilidades de sobrevivir que otra que hace lo mismo pero que no se preocupa de estas cuestiones. Y nada, si dejamos abierto un poco el tema para la parte de debate si hubiera, y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jesús. Y sobre todo, aparte de la lección que nos has dado y los puntos, es que la tiranía del tiempo que nos está llevando siempre, y en este taller más todavía. Voy a presentar a Francisco Lozano Fernández, licenciado en Derecho y Económicas, estudió en la Complutense, es extremeño, de Villanueva de la Serena, nació en el año 1969. Actualmente está y lleva el Departamento de Finanzas Corporativas de la firma de la Fuente y Abogados. Es también, igual que el que les habla, socio y director. Es experto en blockchain por la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Madrid. Y, bueno, muy brevemente, es un especialista en tipos de interés, tipos de cambio de activos financieros. Ha trabajado en consultoría, 22 años en banca, llevando direcciones regionales corporativas, y ha llevado la banca corporativa a nivel nacional de un banco español. En la actualidad, como he dicho, está en el Departamento de Finanzas Corporativas. Va a hablar sobre blockchain. Y, por último, ya, y es muy importante, trabaja actualmente en un proyecto de la Fundación Alessandria, la Fundación Blockchain de Alessandria, que tiene su ubicación y su sede en Extremadura. Francisco. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a todos. Creo que empieza la presentación. Yo no sé muy bien cómo explicar blockchain, salvo a iniciados y no sé en qué parte, en 15 minutos, pero voy a tratar de, por lo menos, despertar curiosidad. Ese es mi objetivo. Seguro que la mayoría de los aquí presentes son empresarios o trabajan en empresas y saben que lo principal son los objetivos. Y nuestro objetivo será despertar curiosidad y poner ahí un montón de palabras y de cuestiones que luego uno tratará de informarse, de ampliar información. Desde luego, todos lo hacemos a través de Internet y luego, pues ya sabemos que hay foros más tradicionales y a lo mejor más solventes. Yo estoy también seguro de que la mayoría lo que quiere saber es lo que pensamos nosotros, lo que piensa más gente de cuánto cotizará Bitcoin dentro de un año. A mí también me encantaría saberlo, pero eso
para saber eso y para hablar de blockchain, de Bitcoin, de Ethereum y de todo del universo blockchain, conviene primero tener unas nociones básicas que a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort y entrar en esta dinámica, pero que es absolutamente imprescindible. Blockchain es una tecnología que en realidad no es especialmente nueva y que no es una tecnología en sí, es la suma de tecnologías que ya existían, que sobre todo a raíz del nacimiento de Bitcoin se popularizan y se les da un uso que la verdad es que ha tenido un desarrollo espectacular y un desarrollo muy rápido y espectacular, que además está solo en sus inicios. Yo no quería tampoco detenerme mucho en eso y dar mi opinión, pero antes hablaban de Chema Alonso. Yo conozco a algún colaborador de Chema Alonso, conozco muchos, pero algunos que dice que a lo mejor la gente está generando muchas expectativas con esta tecnología y que no será para tanto. Me recuerda al dragón este del Señor de los Anillos, que se sienta en su tesoro y lo quiere solo para él, ¿no? Bueno, pues blockchain es un tesoro que todos debemos compartir y en el cual está todo por hacer, y decía José Manuel de la Fuente antes, es un mundo para crearlo entre todos y mi consejo es que lo tomemos muy en serio y que cada uno intente aplicarlo y utilizar los casos de uso que le sean interesantes, porque la verdad es que si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará por delante de nosotros y volveremos a perder un tren que en este caso entendemos, y creo que mucha gente lo entiende, va a ser una revolución pues casi más importante que la propia Internet. Imaginemos lo importante que ha sido Internet para todos y cómo ha transformado nuestra vida y los negocios. El primer concepto que a mí me sorprendió cuando empecé a ver los aspectos técnicos de blockchain es el concepto hash, ¿no? Es un concepto muy antiguo, es un concepto de criptografía, y este concepto consiste en que uno puede coger el Quijote, meterlo a través de un algoritmo matemático y de pronto le sale, en función del algoritmo matemático, en función de la salida que uno haya diseñado, le sale un código alfanumérico de 10, de 12, de 15, de 25, de 256 dígitos y letras. Y entonces uno dice, ¿y si uno altera una sola letra de ese Quijote, del Quijote entero, el hash que sale es diferente? Eso, como podéis entender, es súper potente. Es una manera de comprimir la información y de garantizar la inmutabilidad, la no alteración de la información impresionante. Entonces, y hay con otro valor añadido. Cuando uno tiene el hash, no hay camino de vuelta. Es decir, uno puede garantizar que se ha movido una coma del Quijote, lo que uno no puede reconstruir la información a partir de la salida, ¿vale? Pues eso ya se ve que es una herramienta, un instrumento muy potente. Otro concepto previo que yo quería destacar, esto al final son ideas que yo quiero que queden, o me gustaría que quedaran que tienen que quedar necesariamente abiertas, porque creedme, cuando se habla de expertos en blockchain, la verdad es que a mí me sorprende un poco. Yo he conocido bastantes últimamente expertos en blockchain y esto es algo así como decir que uno es experto en, no sé, en economía, en medicina, en el siglo XIX. Primero, nadie es experto en economía, será experto en un área concreta y una materia muy específica, y segundo, se está construyendo blockchain. El ecosistema blockchain está creciendo y modificándose día a día. Hay una producción ingente de información, de novedades en este universo, con lo cual, en este ecosistema, con lo cual, de verdad, se trata de coger conceptos, se trata de bucear, de cacharrear, que yo ahora, como estoy con tantos informáticos, utilizan mucho este argot, ¿no? Entonces, trata de cacharrear mucho y de ir aprendiendo mucho, porque realmente todos tenemos que estar aprendiendo constantemente en esto. Lo que sí es seguro es que transformará la realidad y, por supuesto, el mundo de los negocios. De esto estoy convencido. De hecho, el mundo de las finanzas, que es un poco el que a mí me ha tocado más, aunque es el que más me aburre, debo confesarlo, pues lo ha transformado y no es nada futuro, presenta una transformación brutal en el mundo de las finanzas y viene de la mano de estas tecnologías, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente concepto previo, voy a intentar ser lo más sintético posible, antes de que José Manuel empiece a urgirme, es el tema del cifrado asimétrico, ¿vale? Curvas elípticas, cifrado asimétrico, ¿vale? Esto es bastante importante, es muy importante. Ahora encima hay una revolución con las firmas EDNOR, todo esto lo digo de verdad para que entienda que hay que ponerse en este tipo de cosas. Si uno de verdad quiere darle utilidad a la tecnología blockchain y aplicarlo a su negocio,
debe tener estos conceptos bastante claros, ¿eh? No vale con delegarlos en el especialista, estos por lo menos lo debe tener bastante claro. Bueno, el cifrado asimétrico permite que exista una clave privada, una clave pública. Eso tiene mucho que ver con la seguridad y, en principio, debería garantizarnos que criptográficamente el uso de este tipo de tecnologías pues tiene garantías frente a ataques. Y bueno, ahora Juan Jesús nos dirá si coincide o no. Al menos los expertos en criptografía que conozco entienden que con el actual nivel de cifrado asimétrico, la verdad es que se están consiguiendo bueno, pues un nivel de seguridad que garantiza esta tecnología, ¿vale? Hay dos conceptos muy importantes cuando se habla de blockchain, y además son dos conceptos que yo no he tenido la oportunidad de escuchar hoy, antes la charla de Marc, pero seguro que Marc Vidal ha estado hablando un poco de esto. Y es que en economía, en nueva economía, en el nuevo mundo, la descentralización es algo que tenemos que ir interiorizando. Y la descentralización es algo muy bueno para Extremadura y es algo muy bueno, yo creo, sinceramente, para mucha gente, ¿no? La descentralización tiene mucho que ver con la vuelta del valor al origen, y nosotros somos origen de muchos valores que hay gente con la que está comerciando con ellos, que hay gente que está consiguiendo esos niveles de intermediación de la economía tradicional y donde generan valor, la verdad, de la nada, y la vuelta al origen del valor pues es una oportunidad histórica para muchos sitios, y desde luego estoy convencido de que lo será para Extremadura. La descentralización es muy importante. Ahí decimos la tecnología blockchain realmente se populariza con los primeros artículos de Satoshi Nakamoto, sea quien sea Satoshi Nakamoto, o sean quienes sean, que es más probable que sean varias personas que una, pero, bueno, esto pertenece un poco a la historia Bitcoin que luego contamos, pero la tecnología blockchain tiene un antecedente claro en la tecnología DLT, de lo que llaman la contabilidad distribuida. De hecho, hay mucha gente que no le gusta el término blockchain y prefiere el de contabilidad distribuida, en inglés DLT, porque en realidad, ahora nos centramos un poco en eso. Yo creo que blockchain es un término bastante acertado, y yo, con formación jurídica y económica, nos he movido siempre en el mundo de los conceptos, y a mí sí me parece un término bastante apropiado, porque blockchain es un paso más allá de la contabilidad distribuida. La contabilidad distribuida que nos permite a empresas, nos permite a organizaciones que podamos comunicarnos datos, tener permanentemente una comunicación de datos validados, datos que que el conjunto de empresas, el conjunto de nodos que participen en esa contabilidad descentralizada demos por buenos, demos por válidos, con pequeños costes, con mucha eficiencia. Otro de los conceptos básicos de la nueva economía es la eficiencia. Quien no sea eficiente no estará, simplemente, será o pertenecerá a una parte de la cadena de valor muy pequeña. La eficiencia es fundamental, y una de las cosas que más aporta esta tecnología es eficiencia. Y efectivamente, la contabilidad distribuida aportaba mucha eficiencia, permitía tener esos libros mayores. Cuando dicen de contabilidad distribuida se refieren a libros mayores, esos registros compartidos, permitía que esos registros compartidos y que damos por bueno las partes, y que aquello se pudiera hacer a una velocidad tremenda. No tengo que llamarte, oye, tú Albarán 1357 coincide con... No, tenemos una red que nos permite estar en contacto, que nos permite que los dos demos por bueno, según el protocolo que hayamos establecido, que ese Albarán es correcto, y hemos avanzado mucho, pero eso es un paso menos que blockchain y la cadena de bloques, ¿no? La cadena de bloques tiene otro, además de la descentralización, que permite esa conexión en redes descentralizadas. La cadena de bloques tiene un paso más. Las DLT tradicionales, bueno, pues eran descentralizadas, pero no del todo descentralizadas, porque siempre había alguien que controlaba un poco la cadena, ¿no? Y que controlaba, luego hablaremos un poquito de esto, son una especie de cadenas permisionadas, ¿vale? En el caso de blockchain, de lo que los puristas entienden por blockchain, y a mí me gustan los puristas, porque yo creo que son los iniciadores de Bitcoin, son un poco los que realmente han desarrollado en esta primera fase el concepto con fuerza y le han dado toda la fuerza del concepto. En una blockchain, además de totalmente descentralizada, y si es totalmente descentralizada, de lo que se trata es de que no haya una autoridad central, un nodo central, que permita
que se permita en un momento determinado poder modificar datos, poder modificar las reglas, poder modificar... ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ahora hablaremos de ello. No quería saltarme el segundo gran concepto que debemos manejar cuando hablemos de blockchain, además de la descentralización, es la inmutabilidad. Es decir, cuando un bloque de la cadena de bloques, a partir del bloque génesis, el bloque inicial de una cadena, se asienta y se da por bueno, hay distintas formas de darlo por bueno, ¿vale? Hablaremos de cadenas que contienen mineros, que en el caso de las más conocidas como Bitcoin o como Ethereum son los mineros los que dan validez a la información contenida en los bloques. Una vez que un bloque se asienta dentro de la cadena, es inmutable, es decir, la información que permanece ahí no va a poder ser modificada, salvo que todo el conjunto, o al menos el 51% de los participantes, de los nuevos participantes, entiendan que debe ser modificada por algo. Pero, en todo caso, el concepto básico con el que debemos manejarnos es la inmutabilidad. Eso, como yo creo que se puede entender, también que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Es decir, estamos hablando de información compartida e información inmutable. Es decir, a nivel de registro, se pueden imaginar, prefiero tutearos si no le molesta a nadie, os podéis imaginar la potencia que tiene que algo quede registrado en una cadena descentralizada. Es decir, descentralizada significa que no está ubicada la información, y en términos de seguridad Juan Jesús también nos dirá lo importante que es que no esté ubicada en un sitio concreto y, por tanto, pueda ser manipulada por alguien. Es decir, descentralizada, está en millones de ordenadores a la vez, y si ahora descargáramos el bloque Bitcoin desde el bloque Génesis aquí, teníamos toda la información de todo lo que ha sucedido desde el principio, y esa información es inmutable, ¿vale? Entonces, también es muy importante, y lo decimos también, que esta información sea difícil de realizar, pero fácil de verificar. Es decir, utilizando esa tecnología hash y ese consenso del que ahora hablaremos, encima tenemos la ventaja añadida de que es una información que queda ahí de forma inmutable y es muy fácil y, por tanto, es eficiente, económicamente muy poco costoso, poder verificar que esa información era exactamente la que en ese momento, en ese preciso instante, se subió y se dio por buena en el proceso de validación, ¿vale? El proceso de validación a través del consenso. El consenso es bastante importante. El primer caso de uso rápido, yo creo que voy fatal de tiempo, pero bueno, voy a ir acelerando lo que pueda. Me quedan 3 minutos. Bueno, 3 minutos. Pues no sé entonces muy bien cómo hacerlo. El primer caso de uso superpotente es Bitcoin. Bitcoin, bueno, todo el mundo conoce un poco Bitcoin, ¿vale? A mí me gustaría que se entendiera que Bitcoin tiene ese consenso potente de Bitcoin, potente por encima de otras redes. Está en el uso de lo que llaman Proof of Work, es decir, pruebas de esfuerzo, pruebas de trabajo, basadas en un concepto previo, denominado hashcash y demás. Bueno, las pruebas de esfuerzo son las que garantizan que los mineros, estos famosos mineros que consumen tantísima energía, dicen, y demás, pues estos famosos mineros de Bitcoin puedan, a través de la prueba de esfuerzo, llegar al consenso, ¿vale? Ese consenso es lo que convierte en inmutables los bloques que quedan registrados en la cadena y que le dan fiabilidad a la información contenida. Otra cosa que no quería dejar de contar es Ethereum. Ethereum, para mí, Ethereum es una revisión que hace Vitalik Buterin y su equipo, basada en Bitcoin, en la cadena, en la blockchain de Bitcoin, y Ethereum aporta muchísimas funcionalidades que no tenía, aparte de otras cuestiones relacionadas con la maleabilidad y con otra serie de cuestiones, aporta muchísimo con la creación de los tokens y los smart contracts, las dApps, las aplicaciones centralizadas, es decir, le dan muchísima potencia al concepto Bitcoin. Los desarrolladores o los creadores de Bitcoin creo que no lo hicieron, no porque no pudieran hacerlo, sino porque no era su intención. Pensé que cada una de estas blockchains tiene un sentido, y Bitcoin, al menos eso pensamos, se crea para generar mucha garantía, mucha seguridad, para ser una reserva de valor. Por eso los bloques se asientan cada 10 minutos, por eso, en fin, las pruebas de esfuerzo se ajustan de una manera determinada. Ethereum se crea con otra idea, Ethereum se crea con una potencia tremenda. Ethereum es la base de los famosos o ya conocidos smart contracts. Nos decía un profesor de la Rey Juan Carlos, que creo que es una de las personas, sinceramente, que más conoce de legislación
en materia, que los smart contracts, y esto ya se ha hecho muy célebre, ni son smart ni son contract. Y yo le decía que efectivamente, posiblemente ahora no son smart ni son contract, pero terminarán siendo smart y terminarán siendo contract. Y desde luego, el que le puso el nombre, yo creo que lo puso porque sabía perfectamente cuál es la idea. Junto a las redes públicas, vamos a llamarlas así, o no permisionadas, que hemos puesto dos ejemplos, quizás los más conocidos y los más relevantes, que son Bitcoin y Ethereum, hay redes permisionadas. Las redes permisionadas son otro concepto, ¿vale? Y son un concepto que efectivamente está teniendo muchísima fuerza porque detrás tiene patrocinadores muy importantes y porque la mayoría de las empresas se sienten más cómodos con el uso de redes permisionadas porque existe permite un control, con no son exactamente centralizadas, pero sí que permite un control y un establecimiento de roles previos que les da garantías y que se está usando mucho. Existe la más conocida en España, es Alastria, que además el concepto se ha vendido mucho en América Latina y lo han comprado con fuerza, y la verdad es que Alastria, bueno, pues incluso los creadores de Alastria, cuando te lo cuentan directamente, te cuentan, que se ríe José Manuel, porque hemos estado nosotros en esas conversaciones, y Alastria ahora mismo no es funcional, pero bueno, como concepto seguramente es muy bueno. Y luego hay algo muy importante que no se puede dejar de mencionar, que es Hyperledger Fabric, ¿vale? Hyperledger Fabric y Compose y todos los frameworks estos que se desarrollan con ese fundamento son herramientas muy potentes que están permitiendo la creación de redes permisionadas, permisionadas y privadas no es exactamente lo mismo, pero a mí me parece que se parecen bastante, y están creando, la verdad, la posibilidad de que empresas que desconfiaban del carácter público de Bitcoin y de Ethereum, pues puedan hacer muchas cosas y poner en común muchas cosas que están permitiendo avanzar el uso de la tecnología, sobre todo a grandes industrias. ¿Vale? Yo voy a intentar ir a casos de uso. ¿Para qué vale esto de blockchain? Vale mucho, vale para mucho. Carrefour anuncia, bueno, he dicho Carrefour, perdón, no, había quitado lo de Carrefour y ahora he dicho Carrefour. Carrefour es el anuncio que está en la izquierda y que nos dice a todos que con su tecnología blockchain, pues todos sabemos de dónde vienen los alimentos que nos traen, ¿no? Eso aquí en Extremadura deberíamos apuntarnos, ¿no? Hay un señor en Andalucía, no sé en qué sitio, que te dice que te vende las naranjas de tu naranjo, que no sé, y utiliza para ello unas tecnologías antiguas, que no son blockchain y que de algún modo él va intentando certificar. Bueno, ha conseguido un caso de éxito importante sin utilizar la tecnología blockchain. Imaginaos utilizando esta tecnología lo que se puede hacer en esos casos, ¿no? Para garantizar la trazabilidad. La creación de tokens, bueno, los tokens es un concepto que nace básicamente con Ethereum. Muy bien. Pues en fin. Vale, la creación de tokens, los tokens son un concepto, 2 minutos, o uno, no sé, la creación de tokens, vale, la creación de tokens, los tokens son algo muy importante, es algo más, un token sería Bitcoin, pero un token es mucho más que Bitcoin. Yo vi un caso de uso de tokenizar un cerdo ibérico, está bien pensado, tokenizar un cerdo ibérico, al final consiste en poder dividir de un modo ideal algo en fracciones y poder distribuirlo en un mercado, utilizando tecnología blockchain, los smart contracts, ahí veis que tanto criptodivisas como venta online seguro, subastas online, el tema de la votación, eso solo da para un taller entero, si vamos a votar en las elecciones generales, las municipales o las locales, utilizando tecnología blockchain, y si eso es seguro, y si eso garantiza el anonimato y este tipo de cosas. Y los registros certificados, a mí yo quería poneros ahí Stampery, eso es una certificadora con una potencia increíble de un español, Adán Sánchez de Pedro, que trabaja en una consultora en San Francisco y que también tiene una potencia increíble y que además ahora están desarrollando los denominados oráculos. Oráculo es otra cosa realmente increíble, que permite que se puedan... que las máquinas estas que no nos van a sustituir, pero que nos van a ayudar mucho, a través de los oráculos puedan garantizar que se producen los eventos que son el sustento de los smart contracts, porque cuando se produce el evento se producen las consecuencias del smart contract. Y bueno, simplemente, y porque como hablamos de derechos, simplemente decir que hay dos hitos aquí súper importantes, uno en 2016 del Parlamento Europeo, que destaca que las monedas virtuales y la continuidad distribuida pueden contribuir positivamente al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo económico. Y una directiva muy importante que ya reconoce las monedas virtuales como representación digital de valor, no emitida ni garantizada por el Banco Central, pero
que no posee estatuto jurídico en moneda, que algo es moneda, creo que sabemos la diferencia entre moneda y lo que sería un token. Moneda es algo que libera de deudas, pero no es el único medio de pago. En un casino uno paga con monedas, paga con tokens, paga con fichas, por lo tanto sí son un medio de intercambio. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha hecho un esfuerzo tremendo. Como veis, los conocimientos son muchísimos y tal. Yo solamente, por la organización, creo que, y aquí estamos en una materia muy interesante que tiene unos contrapesos muy interesantes que son, por un lado es peer-to-peer, por un lado es, como estábamos hablando, escalabilidad, descentralización, eficiencia e inmutabilidad, y por otro lado estamos hablando de negocio y de control. Por tanto, es muy interesante. Y en ese sentido, no me queda más remedio que darle la palabra a cualquiera de ustedes que quieran introducir. Tenemos muy poco tiempo, pero alguna palabra, alguna sugerencia, alguna cuestión que quieran plantearnos o plantear a los ponentes. Los casos de uso son los que realmente deberíamos trabajar en el taller, ¿vale? Lo que pasa es que si no se tienen unos conocimientos previos es imposible prácticamente poder, tanto en el caso de la materia que trata Juan Jesús Merino, que es dificilísima, como la blockchain, si no tiene unos conocimientos previos, empezamos a hablar de cosas que no. Pero los casos de uso, bueno, pues estamos hablando de lo que todos los días tenemos, los contratos. Los smart contracts son contratos inteligentes, se autocumplen. Eso es espectacular, eso lo estamos viendo en todas las películas. ¿Vale? Se autocumplen. ¿Cómo se autocumple? Pues sí, se autocumple. Con los oráculos llega, se autocumple, y entonces el propio contrato tiene diseñado el poder cumplirse con independencia de las partes. Sí. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los ponentes, ¿vale? Me ha gustado mucho la charla. Y era una pregunta para Francisco, porque en el tema de los smart contracts es evidente que la tecnología está ya apoyada y ya funciona, pero en el tema legal, ¿cómo está ahora mismo la situación? Claro, normalmente a los que estudiamos Derecho siempre nos decían que la ley va por detrás de la realidad. En el caso de blockchain, de los smart contracts y Ethereum, absolutamente por detrás. Pero es verdad que a pasos agigantados. Es decir, aquí habría que hablar de mucho, porque aquí hablamos de derecho anglosajón, que es un tema, hablamos de derecho español, a lo mejor vamos a ir a más prácticos para no enrollarme. En derecho español, bueno, existe un principio básico, ¿no?, que es la libertad de las partes para pactar lo que entiendan que deben pactar. El smart contract realmente es una herramienta. El smart contract, hombre, un smart contract nunca tendrá funcionalidades que vayan contra derecho público ni contra derecho necesario, vale, de acuerdo, pero salvo en esos casos, y pensad que es una tendencia bastante muy en la línea anglosajona, pero que se está imponiendo bastante dentro del ámbito contractual, es, oye, ¿para qué vamos a regular lo que las partes, con libre albedrío, en autonomía de su voluntad, están de por sí regulando, ¿no? Entonces, los smart contracts son perfectamente incardinables en derecho europeo, así lo pensamos nosotros, en derecho español y en derecho anglosajón, por supuesto, porque allí los principios que rigen el derecho son diferentes. Los smart contracts son una realidad y lo van a ser mucho más, y la ley va a ir amparándolos absolutamente, estoy convencido. Es solamente una forma de ejecución, no es otra cosa. Sí, los smart contracts se basan en el principio de autonomía de la voluntad y pues, la normal, es decir, imaginemos que hay una venta online, ¿no? Y entonces, en la venta online nosotros hemos pactado a través de un smart contract que usted me vende algo y que yo le pago. Entonces, el smart contract lo que hace es que si usted me vende y sucede un evento que es que a mí me llega lo que me ha vendido, automáticamente el contrato genera el pago, porque está previsto que genere ese pago. Digamos, este sería el smart contract más sencillo, ¿no? Pero eso tiene una potencia enorme, ¿no? Porque usted no tiene por qué confiar en que yo voy a hacer el pago y estas plataformas de pago. Bueno, estamos poniendo un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué problema tiene eso en derecho? Ninguno. Estamos utilizando una herramienta, los dos somos conscientes que utilizamos una herramienta y usted adquiere una seguridad y una eficiencia en esa transacción que de otro modo, si no utilizara esta tecnología, no tendría. Nada más, no hay nada contra derecho que se me ocurra, salvo el mejor criterio del Tribunal Supremo. Muchas gracias. Somos conscientes de que el blockchain va a obligar a todos nosotros a ser más responsables, mucho más responsables. Ya no estaremos tan tutelados, ni por estados ni por jueces. Muy importante. ¿De acuerdo? Es una idea.
Y en la responsabilidad, tengo que cortar ya esto porque me están diciendo desde allí. Muchísimas gracias, Juan Jesús Merino, muchas gracias por haber venido. Francisco Lozano, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haber estado y haber aguantado o haber soportado, haber aceptado esto. Muchas gracias.